Bienvenidos a su programa HF Podcast. Qué bueno que están aquí con nosotros y qué bueno que pueden escuchar un poco de lo que nosotros queremos traerles hoy. Es un tema creo que yo muy importante para matrimonios, para personas, para relaciones. Y el tema dice así: ¿a quién escuchamos en tiempos de crisis? Creo que es una de los más grandes dilemas en los matrimonios de hoy. Creo que me he encontrado con muchos matrimonios que tienen este dilema de a quién traigo a mis problemas matrimoniales, a quién añado a mis problemas familiares, a quién le comparto mis circunstancias, lo que estoy viviendo, a quién pido consejos si son necesarios los consejos o no. Hay quien dice que mientras más consejeros tengo, mejor voy a tomar una decisión. Hay quien dice tengo que traer a esta o a esta otra persona a mis situaciones matrimoniales porque necesito su aprobación, necesito su consejo. Pero hay quien dice que el círculo familiar o matrimonial debe estar totalmente cerrado y que no debemos permitir que nadie se entrometa en nuestras situaciones, en nuestras crisis, y por lo tanto nadie debe saber lo que estamos viviendo y recibimos consejos de nadie o quizás de muy pocos, de tal manera que nuestras decisiones solamente quedan en el núcleo familiar y no salen del núcleo familiar. ¿Qué es lo correcto que debemos hacer cuando estamos en tiempos de crisis o cuando vivimos crisis en el matrimonio? De eso estaremos hablando hoy. Sí, yo creo que es un tema muy interesante, que afecta a las parejas. Y cuando digo a las parejas, esto es hasta antes del matrimonio, porque nosotros hemos conocido parejas que antes del matrimonio pues han tenido un poco de fricción, porque él empieza a escuchar a la familia, ella empieza a escuchar a la familia, al punto que terminan en no casándose por estar escuchando el consejo de cada familia, o porque quizás su familia, una de las partes de la familia entiendan ustedes no deben de casarse o ustedes deben de hacer una boda sencilla, y empiezan a tener este tipo de conflictos. Esto es un tema súper interesante que si no estás casado también es un tema para ti, porque si estás en una relación hay que saber a quién escuchamos en el tiempo de crisis. Y algo para comenzar rapidito es que muchas parejas, y es algo que acabo de decir, comienzan a escuchar recién casadas o ya quizás hasta de un tiempo, comienzan a escuchar a personas que no están casadas, a solteros, y a pedir consejos a solteros o personas que quizás le fue mal su relación, y a esa persona es la que están escuchando y usando como referencia, en vez de quizás ir a una persona un poquito más madura, una persona que quizás pueda darle mejor consejo que la persona que están escuchando. Y hemos tenido parejas donde le empiezan a contar cosas de intimidad a una persona soltera. Y la persona pues le va a Que no dar, tiene ningún tipo de experiencias. no tiene ningún tipo de experiencia. Entonces dentro de sus procesos ella está embarazada y ahora va a contarle no tan solo de su relación de matrimonio, ahora está contándole en el cuadro hay un embarazo, y la persona no va a entender todas esas cosas y todas las complicaciones que el humor de la mujer cambia, y todas las cosas que pueden conllevar hasta económicamente, porque ya el ingreso que tenía esa pareja ya tampoco es igual, porque ahora va a llegar una tercera persona. Tener una persona que no esté quizás igual que usted, que no esté casado y esté soltera, para darle consejos, yo creo que es un error en esa parte. Muy bien. Yo creo que, y mucho más, si esa persona viene desde una mala experiencia, Ujú, porque nos puede hablar desde su realidad, ujú. y no necesariamente su realidad va a ser igual que la mía. Así. Podemos tener, incluso, podemos tener situaciones hasta similares, pero las realidades pueden ser diferentes. Exacto, quizás no sea cristiana la persona.
y el factor que no sea cristiano, en que tú seas cristiano, los valores son diferentes. Claro. Entonces, quizás quedaste embarazada y te pueda ofrecer el aborto, cosa que nosotros no creemos en el aborto, entonces como una opción. Entonces ya ese consejo no es compatible con las creencias de esa persona. ¿Qué dice la Biblia? ¿Hacen falta consejeros o no hacen falta consejeros? Bueno, en Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Yo pienso que sin duda alguna es necesaria personas afuera del matrimonio. Ajá. ¿Por qué? Porque, como decimos nosotros, cuando uno está caliente, no pensamos las cosas correctamente. Entonces, siempre es bueno alguien que vea desde afuera las situaciones. Entonces, una persona externa, yo creo que puede ver las cosas frías, sin sentimientos, sin involucrarse y puede tener un consejo bueno siempre y cuando sea la persona correcta que esté escuchando. Pero sí pienso que definitivamente siempre hace falta un referee para que bregue, un mediador. Alguien que Claro. que tampoco se vaya a favor de ninguna de las Claro dos que sí. partes. Porque si buscamos un familiar, es obvio Claro. que el familiar siempre va a tender a Claro. irse de nuestro lado. ¿Por qué? Ajá. Porque Yo creo- la sangre. Yo creo que ese punto, en ese punto que tú estás trayendo, yo aprendí a identificar si a la persona que yo voy a escuchar me dice lo que yo quiero o lo que yo siento que debo escuchar, no es la persona correcta. La persona correcta, yo pienso que te debe decir lo contrario a lo que tú quieras escuchar. O no o necesariamente lo lo correcto. contrario, pero no siempre va a ser Lo que uno quiere escuchar. exactamente todo lo que uno quiere escuchar. Claro que sí. Ciertamente. Sí, yo pienso que, ¿verdad? Como estaba tocando Lili, debemos buscar una persona primero que nada, con valores similares a los nuestros y con características similares a las nuestras, porque nosotros no podemos buscar a una persona soltera, a una persona casada en crisis peores que en la de uno. También. Entonces, no necesariamente una persona soltera no es la ideal, pero tampoco una pareja que no tiene para nada de estabilidad, no tiene para nada de consejos buenos que darnos, ¿para qué nosotros vamos a Así que uno adquirirlos? que uno está en una posición donde ellos están para recibir Están- consejos de nosotros. Tan peor que nosotros. Yo tengo varias preguntas, ¿verdad? Porque el tema está interesante, pero yo quiero que ustedes entiendan varias cosas. Ustedes están hablando, pero hay varias cosas que tienen que entender. Número uno, hay gente que no tiene los recursos humanos disponibles y a la mano para pedir consejo de una persona sabia, de una persona externa a su núcleo familiar o externa a su familia extendida. Entonces no tienen los recursos. No tienen el recurso humano, no hay personas cerca de ellos, no tienen amigos, no tienen personas más allá. ¿Y qué consejo le podríamos dar a eso? Vamos a eso ya mismo. Pero antes de yo quisiera que estableciéramos aquí que sí es bueno el consejo, que sí es bueno buscar consejo. Ya lo leímos en la Biblia lo establece así, es necesario, es bueno que busquemos consejo, hace falta. ¿Qué le podríamos decir a esa gente? Porque yo he conocido varios que se encierran y que se encierran de tal forma que lo mío yo no lo digo. Lo mío yo no lo expreso. Porque los refranes puertorriqueños, no sé si algún otro país tiene otro refrán parecido, pero como en Puerto Rico se dice así, que los trapos sucios Se lavan en la casa. se lavan en casa. Entonces no incluyo a nadie a ayudarme a lavar mis trapos sucios porque estos son los de casa. No comparto esto con nadie. No trato de envolver o involucrar a nadie porque posiblemente entiendo y creo que tengo la capacidad para resolver todas mis crisis en el matrimonio. Y que todo está bajo control. Yo tengo todo esto bajo control. ¿Y qué pasa cuando entonces entendemos eso? ¿Qué pasa cuando entendemos que lo tenemos bajo control y que no necesito a nadie más, que yo puedo hacerlo, que podemos hablarlo, estamos en crisis,
pero podemos hablarlo. ¿Qué pasa cuando yo entiendo que no me hace falta el consejero? Ahí el primer detonante sería preguntar si la otra persona involucrada piensa igual que tú, Ah, eso es importante. Eso es ¿verdad? importante. Porque tú puedes creer que tú lo tienes bajo control, pero tu control no significa que Control sea de lo la que le otra está persona. haciendo bien a la otra persona, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso sería egoísmo. Claro. Tendría que ser Claro. como, yo lo tengo bajo control y si yo creo que está bien, de esta es la manera que se va a resolver. Sí, Y sí. la otra persona estará de acuerdo con eso. Creo que también está involucrado el orgullo en este tipo de pensamiento. Orgullo porque no quiero verme vulnerable. Cuando nosotros hablamos de problemas, nos vamos a ver vulnerables, nos Ujú. vamos a exponer. Y pues de tal forma, nadie quiere verse así porque todo el mundo tiene orgullo. Vamos a dejar que otra persona entre a nuestro entorno, a esto que se llama crisis, a que pues nos diga No quiero que nadie sepa que estoy en crisis. algo. Sí, entonces ahí venimos viviendo de apariencia. Claro. Porque entonces es una Claro. guerra, es una batalla campal. Pero ante todo el mundo todo está perfecto. Yo creo Yo que- tengo todo bajo control. Sí, yo creo que eso en donde tú traes cae entonces el verso bíblico donde Juan 16:33 dice, como un aviso, que en el mundo vamos a tener aflicción. Claro. Entonces, si nos está avisando que en el mundo vamos a tener aflicción, es para que nosotros identifiquemos que necesitamos a alguien más, Claro. que necesitamos a algo más. Entonces, ahí, cuando una persona está teniendo cualquier tipo de crisis, automáticamente está en una aflicción. Claro. Pero el mismo verso nos dice, tranquilo, que yo he vencido al mundo. Ajá. ¿Quién venció el mundo? No fuimos nosotros, fue alguien más. Pues nosotros necesitamos de alguien más para que venciera por Para nosotros. vencer nosotros al mundo necesitamos de alguien. Exactamente, entonces para vencer una crisis tenemos que identificar que necesitamos a alguien más. Claro. Y claro, muchas veces, en el caminar, nosotros aprendemos a vencer ciertas crisis. Eso es así. Y nosotros, pues, por ejemplo, hablando desde mi punto de vista y mi experiencia, nosotros necesitamos personas como fueron ustedes, en donde nos enseñaron a caminar. Y no significa que en todos estos años haya sido todo color de rosa, pero creo que hemos sabido a identificar cuando algo puede llegar a una crisis y entonces se maneja antes de. Pero necesitamos a alguien que nos enseñara a hacer eso. Incluso yo creo que ahora yo no tengo ningún tipo de problema, que si yo siento que voy en camino a una crisis, volver a buscar a alguien Claro, más. claro ¿Sabes? que sí. Entonces yo creo que necesitamos entender que necesitamos a alguien más. Que necesitamos a alguien. Necesitamos escuchar a alguien más. Y que no necesitamos estar en crisis para buscar el consejo de alguien. Eso es así. Eso es así. No, y yo creo que también hay un factor, y es que una que ustedes dijeron era cómo se siente esa otra persona. Si esa persona de verdad pues entiende que todo está bajo control, quizás está sufriendo lo que quizás tú no estás sufriendo, estás en silencio pasando esa crisis, porque se da cuenta que esta crisis sigue creciendo al punto de que hoy nos hablamos y quizás disimulamos al frente de la gente, pero ya llega un punto que nosotros nos hemos dado con parejas donde ya ni disimulan. Claro. O sea, ya al frente de la gente ya se nota y uno desde acá se están gritando y todas sus expresiones, todo su comportamiento, todo lo que está pasando, sus hijos se dan cuenta, su familia se da cuenta y siguen cayendo en este ciclo, pero está todo bajo control. No, aquí no hay nada, entonces a veces uno se le acerca, Sí. Está todo bien, no, todo está bien, chacho, si nosotros salimos la semana pasada, nos fuimos de vacaciones, estuvimos esto, y ellos se engañan en este mundo que ellos Pensando mismos que- han creado, Claro, que Se engañan ellos mismos. estamos esperando unos resultados y seguimos utilizando las mismas herramientas.
Yo creo que si ese es el caso de alguien que nos está escuchando y usted ve que usted sigue cayendo en ese ciclo, se da cuenta que ya no nos hablamos, ya no nos texteamos, ya es como que hubieran dos desconocidos en la misma casa, ¿qué pasa? Ya parecen roommate, hasta peor que roommate, porque parecieran que son totalmente desconocidos. Se hablan lo necesario. Yo creo que es un buen momento para buscar ayuda. Claro que sí. Y no hay nada malo en buscar ayuda, porque si tú realmente amas a esa persona, lo mejor que tú puedes hacer es buscar ayuda. Claro. La felicidad se pierde con la crisis. Se puede recuperar, pero hay que trabajar. Claro. Y hay que buscar ayuda para volverla a recuperar. Porque si se pierde por completo, Claro. Yo pienso que sin importar qué tan pequeño o qué tan grandes sean las crisis, siempre deben buscar ayuda tan pronto se den cuenta o tan pronto las cosas empiecen a empeorar. Ningún matrimonio es perfecto. Nosotros no vamos a pensar igual nunca, pero cuando ya las situaciones empiezan a traer conflictos una y otra vez, es necesario añadir a alguien Claro. que nos den herramientas o que converse o tal O que vez lo puedan ver desde afuera. desde afuera, claro que sí, pero sin duda alguna, tan pronto ya algo empiece a ser repetitivo, porque van a haber tonterías y una que otra, que eso es completamente normal, pero cuando empezamos a tener 2, 3 situaciones por la misma situación, por el mismo conflicto, hay que moverse. Sí, Hay que ya moverse. es una alerta, hay que hacer Eso es algo. una alerta y no podemos esperar que llegue una crisis súper exagerada y como dice mi esposo, que ya seamos infelices viviendo en el mismo techo. Cuando algo esté creando incomodidad, para no llamarlo conflicto, más de 2 o 3 veces, yo creo que es momento de un flag alert. Déjame ver el verso que tú leíste hace un rato. A ver si lo yo dice. quiero añadir en lo que tú lees, porque el tema que estamos trayendo es a quien escuchamos. Claro. Entonces, nosotros somos responsables de a quién escuchamos. O sea, Entonces. ¿sí? Eso lo Claro, decidimos claro. así. Que este es el asunto. Tenemos que escuchar a alguien más. Es importante el consejo bíblico que nos dice, oye, si no tienes consejos, esto se va a caer. Si no hay consejos de afuera, esto se va a caer. Pero tú tendrías cierta seguridad en la multitud de consejeros. Lo dice la Biblia. Entonces hacen falta consejeros. La pregunta es, ¿de dónde saco yo los consejeros? ¿De dónde saca la gente que nos escuchan los consejeros que necesitan? Cuando quizás no tienen el recurso humano, ¿cómo los busco? ¿Quiénes son los consejeros adecuados? ¿Y quiénes no son? ¿O quiénes son los menos adecuados, aquellos que no debo involucrar? Yo creo que ustedes mencionaron aquí a varios desde un principio y mencionamos como que no debo involucrar a aquellas personas que no viven la misma experiencia que yo vivo. Que no tiene la misma experiencia de vida. No tienen la misma experiencia de vida en el sentido de que yo estoy casado, ellos no están casados. Bueno, pero entonces yo le puedo pedir consejos de negocio. Exacto. Pero no puedo pedirle consejos de matrimonio. Yo no puedo pedirle consejo de negocio a un pelado. Por favor. Tengo que pedirle consejo de negocio a una persona que tiene 1, 2, 3 Prospera, negocios prospera. exitosos. Exitoso. ¿Verdad? Pero no puedo pedirle cualquier consejo a cualquiera. Consejos educativos, universitarios, consejos de educación. No se los puedo pedir a una persona que no alcanzó un grado de escuela superior. No se lo puedo pedir porque no tiene la experiencia que necesita para saber cómo se hace esto, cómo se hace esta cuestión de la educación. Entonces tengo que pedirle consejo a las personas adecuadas. Si estamos hablando de matrimonio, lo primero que tiene que pasar por mi mente es que no puedo pedirle consejo a una persona que no esté casada, a menos que se haya divorciado varias veces y me vaya a enseñar qué no hacer. O que te vaya a enseñar cómo divorciarte. ¿O cómo? O que ya estamos en el proceso de crisis, rayos! en donde el único consejo es el divorcio. Yo estaba viendo un video de esos otros días, este tipo que se estaba casando y la persona que lo estaba casando, la ministra le pregunta a ellos, ¿tienen algo más para decir? Y él le pregunta,
a cómo cuestan los divorcios. Oh my God. Yo creo que es importante que, por ejemplo, veamos eso, que si vamos a buscar consejos matrimoniales o consejos de familia, entonces estamos buscando una pareja, una persona, personas que parezcan, por lo menos parezcan tener éxito en su matrimonio. ¿Verdad? Por lo menos que Uno parezcan. nunca va a conocer qué se está viviendo ahí. Otra cosa importante, la cantidad de años que llevan casados no representan Eso es verdad. en absoluto éxito. Un éxito Y en el estabilidad matrimonio. Porque pueden llevar 20 años casados y 15 de ellos viviendo separados. ¿No? Yo conozco un montón Eso es así. de personas donde llevan 20 hasta 40 años, uno en Puerto Rico y el otro en Estados Unidos. Viviendo separados. No, pues así tú celebras los 60 y los 80 años. Y todos los aniversarios, eso es un Porque un cuando discurso único se ven es para la fiesta. para la fiesta. Sí, Y así, pues, estamos felices los dos. exacto. Por no decirlo. Pues entonces, sí es parte de a quién busco o a quién incluyo. Pero ¿qué opinan ustedes de yo incluir? Yo me casé joven, tengo 22 años, vamos a poner ese ejemplo, aunque tengo 25, tampoco es como... Oh, Pero digamos que tengo 22 años, me casé joven y empezamos nuestras primeras crisis, conflictos de la convivencia, y yo veo que mis padres tienen un matrimonio estable, tienen un matrimonio de muchos años. Yo los veo a ellos como mi norte, yo quisiera llegar hasta ahí. Y voy a acudir a ellos porque estoy viviendo crisis en la convivencia y acudo a ellos para pedir consejos sobre todo lo que no está funcionando. ¿Cómo ustedes ven esto? Mira, yo creo que si es un buen papá y una buena mamá, dejan a un lado el que tú eres mi hijo. Claro. No lo veo mal, porque estás viéndote en un ejemplo de tus papás que en un lugar donde tú conoces que han sido felices, que no son perfectos y aún así continúan, que tienen una vida que sea un ejemplo. Yo no lo veo mal. Modelo. Exacto. Okay. Yo no lo vería mal si ellos logran dejar el hecho de que son tus papás y aconsejarte según la situación. Aunque, claro, Sin parcializar. exacto, esa sería la palabra correcta. Aunque también hay que identificar cuál es la crisis. yo no Porque- estoy de acuerdo. Porque si tú no has pasado por la crisis que tal vez yo estoy pasando, Es ¿cómo difícil. tú me vas a aconsejar? Y yo creo que también va a cambiar si es el hijo que va a la familia de él. Tú vas y le pides un consejo a Gloria, pero tú le dices, pero Liliana esto, Liliana aquello, que tú me dices, mami. Tú sabes, ella va a querer que nosotros permanezcamos juntos. Claro, ¿No? Porque ningún padre quiere que sus hijos se divorcien. Bueno, Bueno, algunos padres, vamos a decir, no. Pero el buen padre no Un quisiera buen que padre eso no quiere pasara. que pase ese proceso y le va a tratar de darle un buen consejo, pero este es el problema. Tito al hablar va a cambiar la percepción que ella Exactamente, tiene. por eso yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de Ella acuerdo tiene. que sean un ejemplo a seguir, Claro. si son un buen matrimonio Claro. y son felices perfectamente, Dependiendo. que sea sus ejemplos, pero que sean ellos los intermediarios en la crisis, no estoy de acuerdo. Yo creo que sí podemos ir a buscar un consejo, ¿verdad? Esta es mi opinión, quizás cuando tiene que ver con nuestros hijos. Ah, Ya exacto. ustedes vivieron ese proceso. Claro que sí. Tú eres un buen padre. Yo veo que tú sabes, no, fue quien me crió, yo Claro. sé qué tipo de padre. Yo estoy hablando, papi, ¿qué se supone que yo haga con este muchacho, con esta muchacha? Ujú. Porque mira lo que me hizo. ¿Qué tú hiciste con nosotros? Ahora que. Y aún así cambia la percepción. Aún así, yo estoy en desacuerdo por el simple hecho de que entran en demasiados conflictos. Dejar entrar a un abuelo a la crianza de nuestros hijos puede ser peligrosísimo. Ujú.
porque no necesariamente la idea que los abuelos tienen o cómo ellos lograron criarnos a nosotros va a ser la idea que este matrimonio Tú tienes que estar de acuerdo las dos decida personas. establecer. Ujú. Porque entonces puede crear conflicto dentro del matrimonio. Claro porque que sí. mami me crió bien y mami piensa esto, Ujú. pero mi esposa piensa una cosa muy diferente. O sea, en ese caso tienen que estar de acuerdo las dos personas Exacto. a recibir el consejo de ese externo, que si son los suegros o son los padres, porque en ese caso va a crear otro conflicto. Ah, que porque tú fuiste donde los pais tuyos, ah, porque fuiste tú donde la mamá tuya, entonces sí se va a crear también ese conflicto. Yo creo. Yo quiero que sepan algo antes que sigan con esto. Yo estoy completamente en gracia con mi suegra porque me defiende a mí por encima de lo que sea. Así que gánense la O suegra. sea, que en mi caso, Gánense la suegra y En hable mi- con ella. Levi va a pedir consejo con la en mi suegra. caso, en nuestro conflicto, él va dando a la suegra y la suegra le va a tirar a la hija. Claro, claro. Siempre la suegra le dice, Por eso es que él está de acuerdo. siempre le Por eso él dice, está de acuerdo. siempre le dice, eso no es nada. Mira todas las cosas buenas que hace ese hombre. ¡Ave María! ¡Ave María! Vamos a mandarle un saludito a Puerto Rico, a Un Vanessa, saludito a la suegra. a la hija de Levi, que está viéndonos ahí desde Puerto Rico. Esto es lo que yo creo. Digamos que como lo que pusimos como ejemplo sobre la mesa, este matrimonio de abuelos es ejemplar. A los abuelos les puedo decir que pueden dar consejos. Nadie les puede prohibir que ustedes den consejos. A quien estamos dando consejos aquí a los hijos, para que no involucren, y ese sería nuestro pensamiento, cada cual tiene su pensamiento, pero dentro de la experiencia que tenemos, no necesariamente sea lo mejor. Compartir las interioridades del matrimonio con los padres. Y eso se extiende a familiares externos, padres, hermanos. Compartir las interioridades del matrimonio cambia percepciones. Y acuérdense que Eso es así. si nosotros planificamos estar juntos para el resto de la vida, entonces igual planifiqué tener una relación para el resto de la vida con la familia extendida de ella y con mi familia extendida, entiéndase los padres. Entonces, no es que vivamos una pantalla o nos pongamos una careta diciendo todo está bien cuando no todo está bien, sino que no necesariamente tenemos que incluir en nuestras crisis a nuestros familiares cercanos. ¿Qué sí podemos hacer? Buscar a alguien más. Eso es así. Buscar otro tipo de personas que sí nos puedan ayudar. Entonces, si no es mami ni papi, Mira, y yo es creo mi que hermano y hermana, ¿a quién busco? ¿Verdad? Nosotros como cristianos, nuestro opción número uno debe ser acudir a nuestros pastores. Yo creo que acudir a nuestros pastores y que ellos busquen la persona adecuada, si hay un ministerio de matrimonios en nuestra iglesia. Si no son cristianos, pues buscar a una pareja que medio parezca que está mejor que ustedes. Si no son cristianos, porque esto es para todo el mundo. Y si le consta que está mucho mejor que ustedes, pues aún mejor, comuníquese con ellos. yo quiero que la gente entienda algo. Este es mi punto de vista. Todos los problemas en el mundo, si Jesucristo no está en el medio, todas las crisis son bien difíciles de resolver. Y mucho más, si están en una crisis que sea de esas crisis que son terminales. Y yo puedo entender que haya mucha gente que no es cristiana y es su creencia y se respeta. Pero si usted está en el mundo y usted tiene una crisis y no sabe a dónde identificar, yo creo que sería el momento indicado para que usted vaya y busque de Dios y busque una persona
que tenga a Dios en su corazón, porque el mejor consejo donde usted que no tiene a Dios y que está en el mundo y está viviendo una crisis, el mejor consejo lo va a encontrar de alguien que tenga de Dios. Por eso yo Gracias. en mis notas escribí que es nuestra responsabilidad saber a quién escuchar. Esa es nuestra responsabilidad. Y tú me puedes decir cómo yo puedo identificar a quién puedo escuchar si yo me siento mal, estoy pasando por un problema, estoy pasando por una crisis, me siento débil, todo eso está muy bueno. Lo único que te da discernimiento para escuchar a la persona correcta es el Espíritu Santo. O sea, si tú no tienes el Espíritu Santo, no tienes el discernimiento. No lo tienes. Incluso si eres cristiano y te desconectaste por la situación que estás viviendo, yo lo pondría como falta de carácter. Que tú escuchas a la persona incorrecta es falta de carácter. Porque si ya tú conociste de Dios, tú sabes que la única manera que tú tienes discernimiento es por el Espíritu Santo. Y si tú en el momento de la crisis, en el momento malo, pues te desconectas de Dios porque estás teniendo un momento malo y pues entonces sería tu responsabilidad que escuchaste a alguien incorrecto. Right. Si no tienes a nadie, o no tienes a Dios, o no sabes qué hacer, o no sabes qué buscar, yo creo que sería el mejor momento para visitar una iglesia, para buscar todas las personas saben cuando una persona es cristiana. Lo que pasa es que las personas piensan que porque tú eres cristiano, eres perfecto. Claro. Y no es así. Sigues siendo imperfecto, pero con Dios en el corazón, y entonces pues sería eso, conseguir. O la falsa expectativa de que tenemos que andar en una super victoria y que no debe haber problemas, por lo tanto no puedo expresar a nadie de mi comunidad de nuestra realidad, expresarle cuál es mi realidad y cuál es la crisis que estoy viviendo, porque estoy viviendo una crisis. Yo creo, como ya dijeron, es necesario, mira, sí, es un poco más sencillo tener un círculo de recursos humanos capaz de poderme ayudar en medio de mi crisis, o con quien yo pueda compartir, o de quien puedo recibir consejos cuando pertenezco a una comunidad social, una comunidad de fe, en este caso una iglesia para aquellos que son cristianos, y los que no, debería buscar. Es que nosotros somos cristianos, nosotros amamos a Dios, nosotros creemos en las comunidades de fe, creemos en las iglesias, creemos en esto porque parte de lo que se goza al tener una comunidad de fe es eso, que tú tienes gente a la que puedes acudir, tú tienes gente a donde puedes ir, tu grupo de personas, tu recurso humano se amplía para que tú puedas buscar ayuda. Ya no es solo en mi núcleo familiar, ya no es no tengo a nadie. Yo me he dado con muchas parejas que no tienen a nadie, que sencillamente no tienen a quién acudir. Entonces, ¿a quién tú tienes?, se le pregunta. No, yo no tengo a nadie. Pero ¿a quién tú tienes? Pues yo tengo la familia de mi esposo. De tu familia, ¿quién hay? No tengo a nadie. ¿Dónde viven ellos? Pues unos viven lejos. Ninguno en Florida, ninguno cerca de aquí, ninguno a distancia de una llamada telefónica. O sus relaciones fueron destrozadas, perdidas, y no hay. Y adicional a eso, no pertenecen a ninguna comunidad social o comunidad de fe. No pertenecen a ninguna iglesia, no tienen sencillamente a nadie. Es difícil buscar ayuda. Por eso, uno de los primeros consejos es: únase a una iglesia de su preferencia y viva la experiencia de ser parte de una comunidad que le puede aportar mucho. En la iglesia hay mucha vida social, así que, claro que sí, únense a la iglesia que van a gozar. No hay que ser aburrido. Ahora, por la línea que iba Jesús, ¿a quién escuchamos? Si nosotros como cristianos vamos a exponer que la primera persona en quien vamos a escuchar es a Dios, ¿qué hago para eso? Conectarnos
¿Conectarnos Mira. con quién? Con Dios tenemos que Claro. leer lo Biblia, hacemos? orar. ¿Cómo lo hacemos? En Efesios 6:18 dice, no se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, deje que los dirija el Espíritu Santo. Ok. Dice, manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. Esa es la única manera de no desconectarse de Dios. Amén. Mantenerse en oración siempre. Es mantenerse en comunicación con Dios. Nos mantenemos en comunicación con Dios. Yo creo que Dios nos dirige. Mi fe está puesta en que Dios camina con nosotros, que Dios va con nosotros, que Dios está en nosotros. Mi fe está puesta en el hecho de que el Espíritu Santo de Dios fue enviado a ser nuestro paracleto, nuestra compañía, a ser la persona que está ahí con nosotros, caminando con nosotros. No sé si tiene algo más que decir en esa línea antes de seguir. Ok, sigo. El asunto es que tenemos mucha gente que llegan a ese punto de entendimiento en donde han entendido que necesitan de Dios. Y cuando enfrentan esta crisis matrimonial, entonces se quedan solamente hasta ahí. Necesito de Dios, pero de más nada. Necesito de Dios, pero no necesito el consejo de nadie más. El consejo bíblico es suficiente. Así que yo voy a hablar mi crisis con Dios y mis problemas matrimoniales van a ser resueltos de rodillas. ¿Ok? Esto lo hemos escuchado mucho. Es respetable la opinión de cada cual, pero ahí yo sí quiero que ustedes opinen, porque hay gente que nos está viendo que pueden entrar en confusión. ¿Lo resuelvo de rodillas? Es necesario. ¿O hace falta goma? Es necesario, las rodillas Son necesarias, pero también alguien más. Yo tengo mi punto de vista. Ajá. Yo creo que el punto de quiebre son las rodillas. Ahí es donde tú de verdad te das cuenta que necesitas de algo más, que necesitas de más, porque ya tú no puedes con eso. Claro. Yo creo que ese es el punto de quiebre. Pero en el camino entendí que no es lo último, y es porque la fe sin obra es muerta. Aparte que por lo menos yo soy más visual, y yo necesito ver, por ejemplo, que alguien pasó por ahí y me dijo, hey, se puede. Entonces, cuando alguien te dice se puede, pasó por aquí, te extiende la mano y camina contigo el camino, tú te vas parando de esa rodilla y empiezas a caminar con la persona correcta, hasta que la persona te suelta. Y yo pienso que las rodillas son necesarias, pero esa persona que te agarre de la mano y empieza a caminar y a mostrarte el camino También es es necesaria. necesaria también. Creo que debe ser la persona correcta, no cualquier persona. Yo creo que hay muchas anécdotas allá afuera donde se habla de este hombre que está escalando y está a punto de morir y está ahí agarrado de la última esperanza y hay alguien que le grita, tírate que yo te voy a aguantar, pasa otro y dice, dale, toma de mi mano y no la toma porque está todavía esperando en Dios. Claro. Y entonces la anécdota sigue de todas las personas que pasaron tratando de ayudar a esta persona y al final nadie lo pudo ayudar porque él no se dejó ayudar. Porque él seguía basándose, no, es que yo estoy aquí orándole y Dios mismo me va a venir a ayudar. Él estaba esperando que literal Dios mismo bajara a ayudarlo dentro de esta anécdota, y estoy resumiéndosela. Y al final, lo que más bien quiere decir esta anécdota es que él muere y entra en una conversación con Dios y él le dice, mira, ¿qué pasó? Que me dejaste morir
Y yo estaba orándote y orándote y orándote y buscándote y tú nunca me viniste a ayudar. Y él mismo dice, bueno, yo te envié a fulano, te envié al otro, te envié al otro, Exactamente. como una respuesta a tu oración. Y tú no los quisiste escuchar a ellos, pero era yo quien los estaba enviando. Y yo creo que así como esta anécdota, que hay muchas de ellas, se puede encontrar también en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida, sucede lo mismo. A veces nosotros estamos orando por algo. Empezamos de rodillas. Y estamos orando y pidiendo esa respuesta de Dios y pidiendo una confirmación de Dios, pero estamos orando, condicionando a Dios a una respuesta como nosotros queremos. Claro, claro. Entonces yo estoy esperando que Dios mismo baje y venga y arregle el conflicto. Claro. O sea, yo estoy esperando que Dios mismo venga y cambie a la esposa, cambie al esposo, pero o sea, Dios no se le puede ocurrir en nuestro pensamiento enviar a alguien que sea esa herramienta, eso que nosotros necesitamos, con un consejo diciéndonos, si yo lo pude hacer, tú lo puedes hacer. Eso es así. Que creo que es lo más común que suele pasar. No, yo creo que Dios no nos va a dar y no nos va a procesar a cada uno de nosotros para que nosotros nos quedemos callados. Es para que nosotros tengamos la oportunidad de tener otra pareja al frente y poder impactar la vida de alguien. De ahí Porque salí yo, no hay exactamente. casualidad en el Señor. Se me viene a la mente, no recuerdo muy bien dónde es que está, pero en mis malos momentos yo tuve muchas revelaciones con un versículo que decía, mira que te mando a que te esfuerces, no temas ni desmayes, porque yo va contigo, estuviera contigo donde quiera que vaya. Josué 1:9. Josué 1:9, ese mismo. Te está diciendo, te estoy mandando a que te esfuerces. Claro. No temas ni desmayes. Sé valiente. Llegaste a la rodilla, yo te estoy mandando. Tienes que pararte y tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Esa es la clave. Yo creo que esa es la frase clave. ¿Por qué? Porque, como paréntesis, todo matrimonio, toda persona que llega a un momento de crisis tiene que entender que tiene que hacer algo. Pero ese algo va más allá de simplemente una acción. Tiene que haber cambio. Liliana lo mencionó, siempre estoy esperando que Dios milagrosamente arregle el conflicto cambiando al otro. Y lo que tenemos que entender que en tiempos de conflicto, en tiempos de crisis, aquí tiene que cambiar todo el mundo. Así que yo tengo que estar dispuesto a cambiar. Tiene que haber cambio. Si no hay cambio, no vamos a salir de la crisis. Mi forma de pensar tiene que cambiar, mi forma de actuar quizás tiene que cambiar, mi forma de ver las cosas tiene que cambiar. Si no hay cambio, no vamos a salir de la crisis. Pero para que haya cambio, tengo que trabajar. Tengo que hacer algo. Y ese conocimiento de qué cosas tengo que cambiar no va a salir de la nada. Quizás necesito una multitud de consejeros. No estamos hablando que usted busque mucha gente. Estamos hablando de que usted escuche, de que usted pueda escuchar a la persona correcta y de que esa persona correcta le dé información necesaria sobre usted mismo, sobre qué cosas usted puede cambiar para salir de esa crisis, cómo usted puede ver las cosas de forma diferente para salir de esa crisis. Así que ahora yo quisiera hablar de una vez escucho. Una vez consigo a quién escuchar. Una vez consigo con quién compartir la información. Ahora, ¿cómo trabajo con esa información? ¿Cómo sé si recibo el consejo o no lo recibo? ¿Cómo sé si lo recibo? Sí, ¿cómo sé si el consejo es un buen consejo o es un mal consejo? Con el discernimiento del Espíritu Santo. No hay otra. Yo hay más nada. creo que, mira, yo creo que cuando llegamos a la palabra crisis, es porque ya se nos salió de las manos. Sí. Es porque no tenemos control. Es porque ya necesitamos a alguien más. Porque si usted cree que lo tiene controlado y ya la palabra crisis está,
usted no tiene controlado absolutamente nada. Claro. Esto te está controlando a ti. Ya, Exacto. eso, si tú llegaste a la crisis, Jay siempre me ha dicho, baby, no es lo mismo tener un conflicto, tener Diferencia. una diferencia que una crisis. Porque hay diferencias que pues tú dices, "Ah, mejor dejarlo así ya". Las crisis se tienen que resolver. Eso es así. Y para saber, cuando llegamos entonces al punto de que si lo voy a recibir, yo creo que mi pensar es que si tú no tienes el discernimiento correcto, si tú crees que no es correcto es porque la persona, si no es correcto es porque la persona que estás escuchando No es la no es correcta. la correcta. Claro, Es la correcta. Y eso es peligroso. claro. Es mucho más peligroso cuando la persona que te está dando el consejo conoce la situación y conoce todo el núcleo. Exacto. Porque si el enemigo utiliza a esa persona para terminar de destruir Exacto, la crisis, Le estás poniendo las herramientas que necesitas. entonces esa persona va a aprovechar, o el enemigo a través de la persona va a aprovechar la crisis, tu vulnerabilidad. La debilidad, para- todo. Pero yo creo que todo el mundo aquí entienda que buscar consejos no es pedirle a alguien que tome decisiones por nosotros. Y te resuelva la ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar consejos y vamos a encontrar consejeros que quieren tomar decisiones por nosotros. Y vamos a encontrar consejos y consejeros que no necesariamente tengan lo correcto, aun cuando sean los correctos. No sé si me voy a entender. Porque El consejero puede ser la persona correcta. porque cada situación es Es diferente. distinta. Puede ser la persona correcta. Todos podemos entender eso. Puede ser una persona con buenos consejos. Pero en este momento dado, en esta crisis que yo estoy viviendo, posiblemente el consejo que dé no sea el más adecuado. Entonces yo siempre tengo que estar dispuesto a pesar los consejos. No simplemente puedo aceptar los consejos porque me lo dio fulano o me lo dio fulano. Tengo que aprender a pesar los consejos para saber si de verdad este es el camino que Dios quiere que yo tome o esto es lo que es más saludable para mi matrimonio. Estamos hablando de matrimonio. Si es que este es lo más saludable para mi matrimonio y si de verdad esto va a pasar. O sea, yo creo que hay muchas historias de hombres exitosos en negocios o en diferentes áreas de su vida que en un momento dado pidieron consejo a la persona correcta, pero la persona correcta no creyó en ellos. Y la persona correcta dio el consejo no adecuado. Ellos pesaron y tomaron decisión. Y cuando ellos tomaron decisión, no necesariamente recibiendo el consejo de la persona correcta, ellos fueron exitosos luego porque no recibieron ese consejo. O sea que lo que yo quiero que todo el mundo entienda es que tú no puedes ahora usar de excusa al consejero. Exacto. Diciendo, yo tomé esta decisión Porque tú me dijiste. porque aquel me lo dijo. Yo creo que la Biblia es que la Biblia es tan perfecta. La Ajá. Biblia nos dice a nosotros que absorbamos lo bueno y desechemos lo Claro malo. que sí. Y esto nos lo dice porque nosotros podemos escuchar a la persona correcta, Claro. que tiene cosas buenas para decir, Claro, pero no necesariamente es la revelación que yo necesito en el momento. claro que sí. Entonces, yo me quedo contigo, con tu consejo, pero yo tengo que conocer más a la persona que está conmigo, Claro. porque tal vez tu consejo es viéndolo desde una perspectiva de afuera, pero no necesariamente tú conoces de ella. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, en tu casa se va a comer arroz con habichuelas rosadas y yo sé que no le gustan las rosadas, que le gustan las coloradas, y yo voy y le meto rosadas porque tú me dijiste que eran rosadas, pues si a ella no le gustan, pues si yo sé que no le gustan, tengo que meterle las que a ella le gustan. Yo creo que ese tema que estás tocando es uno muy importante, ¿verdad? Porque primero dimos que el primer consejo debe ser acercarnos a una iglesia. No obstante a eso, no significa que la persona que nos pongan en la iglesia va a ser la persona. Claro, Sí puede ser la persona correcta, pero tal vez no tenga las herramientas correctas. claro. Conocemos de parejas que han ido a la iglesia, a personas que Claro. se supone que están capacitadas para eso y han empeorado la situación. Claro, claro. Entonces, ¿qué es importante? Estar conectados con Dios y que el Espíritu Santo nos discierna si es correcto o no es correcto lo que estamos escuchando. Y ahí es donde el verso que leímos es donde entramos en Multitud. lo que podemos entender como multitud. En donde no Exactamente. tienes que quedarte con una Exactamente. sola opinión. Claro. Puedes seguir buscando Ujú. y tomar tu decisión, porque al final
del camino, siempre será la decisión del matrimonio. Claro, yo creo que Exacto. se trata del deseo de querer arreglar algo, Claro. porque tu deseo puede hacer que no te quedes solamente ahí, sigas buscando opinión y opinión y opinión. Bueno, vamos cerrando. Alguien que concluya esto. En conclusión, escuchen a la persona correcta y si es necesario escuchar a alguien. Y si van a escuchar a alguien, yo creo que es importante filtrarlo con la palabra de Dios, Eso es así. porque pueden decirnos un montón de cosas, pero quizás no están en acorde con lo que dice la palabra de Dios. Y si ustedes sienten que necesitan hablar con alguien, pueden escribirnos, pueden buscarnos por nuestras redes sociales y con mucho gusto estamos aquí para dar buenos consejos. Y el consejo es que siempre lo que Dios tiene para nosotros es mejor de lo que se encuentra Amén. afuera. Eso es así. Siempre vamos a apostar a la familia, siempre vamos a apostar a que sí se puede, puede ser la crisis más grande, y si usted está en las manos correctas y escucha a las personas correctas, y si Dios es el centro de Su todo, matrimonio va a florecer. siempre, nunca olviden eso, son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Ahí Y está. les tengo una última pregunta para que me la contesten después. Ahí está. Ajá. Tienen una pregunta. Esta pregunta es para ti, Tito. Ajá. ¿Por qué una toalla nueva no seca bien? ¿Por qué una toalla nueva no se cambia? Venimos con eso en alguno de nuestros próximos podcasts. Gracias. Dios los bendiga. Bye. Hasta la próxima.